En el siguiente problema de logaritmos hallaremos la variable x utilizando diversas propiedades de logaritmos que ya hemos visto en clases anteriores. Empezaremos por modificar estos números que están multiplicando los logaritmos, en este caso el 2 y para este caso el 3 quintos. Para modificarlos vamos a utilizar la siguiente propiedad, que es la propiedad llamada de la cachetada. ¿Qué nos dice la propiedad de la cachetada? Tenemos que el logaritmo de a elevado a la n en base b es igual a n por logaritmo de a en base b. ¿Por qué le decimos la propiedad de la cachetada? Porque es como si le daríamos una cachetada al n y pasaría a multiplicar al logaritmo. Bueno, ¿cómo aplicamos esta propiedad para el problema? Acá el n, que es este, sería el 2. Y para esta parte del problema, el n sería el 3 quintos. Entonces, aplicando la propiedad, este 2 va a pasar como exponente de el 3, que es el argumento, como también hemos visto en clases anteriores. De igual manera, el 3 quintos va a pasar como exponente del 32. Bueno, pasamos entonces a resolver el problema. Tenemos que el logaritmo de 3 en base 7, este 2 como sabemos va a pasar como exponente del argumento, entonces quedaría 3 al cuadrado más, de igual manera, tenemos logaritmo de 32 en base 7, o por la propiedad de la cachetada, el 3 quintos pasa a elevar como exponente, mejor dicho. Y copiamos el menos 1. Sabemos que todo esto es igual a logaritmo de x en base 7. No lo copiamos para evitar estar llenando la pantalla, pero se sobreentiende que va igual acá. Bueno, continuando con el problema, tenemos una suma de logaritmos. En esta suma de logaritmos, ¿qué podemos aplicar? Tenemos el logaritmo de un producto. ¿Qué nos dice el logaritmo de un producto? Que el logaritmo de a más el logaritmo de b es igual al logaritmo de a por b, siempre y cuando tengamos las mismas bases. En este caso sabemos o se sobreentiende que la base es 10 porque no la hemos escrito. ¿Cómo aplicamos para esta parte del problema esta propiedad? De la siguiente manera. En este caso, este argumento sería el a, y para esta parte del problema el argumento sería el b, o sea 32 a la 3 quintos. Por lo tanto, nos quedaría un solo logaritmo multiplicando los argumentos. Tenemos logaritmo de 3 al cuadrado, no olvidemos la base que es 7, multiplicado por 32 a la 3 quintos. Pero, ¿qué es 32 a la 3 quintos? Fácilmente, para no equivocarnos, lo ponemos a un costado y lo resolvemos. 32 elevado a la 3 quintos. ¿A qué es igual? 32. 32 es igual como potencia a 2 a la quinta. Si multiplicamos 5 veces 2, nos va a dar 32. Y a la vez está elevado a los 3 quintos. Bueno, esto es un problema de simple álgebra básica. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Por teoría sabemos que este 5 va a multiplicar a los 3 quintos, lo cual quedaría de esta forma.
2 elevado a la quinta multiplicado por 3 quintos. Acá simplemente simplificamos el 5 de la parte superior con el denominador de la fracción 3 quintos. Y que nos queda 2 al cubo, que es igual a 8. Y este 8 lo pasamos a multiplicar al 3 al cuadrado. Y así nos quedaría esta parte del problema, sin olvidar de poner el menos 1. Continuando con el problema, tendríamos lo siguiente. Bueno, acá en este caso el 3 al cuadrado sabemos que es 9 y está multiplicado por 8, entonces 9 por 8 es 72. Entonces no nos complicamos y lo ponemos como logaritmo de 72 en base 7. En esta parte del problema podemos aplicar un artificio o una propiedad, la cual sería de la siguiente manera. Vamos a explicar por qué. Tenemos la propiedad que nos dice lo siguiente. Cuando tenemos un logaritmo de a en base a, el argumento elevado a la n y la base elevado a la m, esto es igual a la división de exponentes, n sobre m en este caso. Entonces, ¿cómo aplicamos para el problema o para cambiar el 1 y volverlo en logaritmo? ¿Qué nos conviene hacer acá? Este 1 tenerlo como logaritmo de 7, en base 7, mejor dicho en base 7. Entonces, el artificio que haríamos sería el siguiente. Ponemos el menos y tendríamos el logaritmo de 7 en base 7. ¿Cómo se aplicó esta propiedad? Acá tenemos el exponente 1 que se sobreentiende, al igual que acá en la base. Entonces la propiedad se aplicó de una manera perfecta. Tenemos logaritmo del argumento con la misma base que el argumento, dividimos exponentes 1 sobre 1 y nos queda igual a 1. Entonces, continuando con el problema, podemos pasar a aplicar otra propiedad. Como tenemos una resta, acá tenemos que aplicar otra propiedad, que se llama la propiedad del logaritmo de un cociente. Acá es igual el logaritmo de un cociente, en este caso el logaritmo de a sobre b, sería igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Simplemente tenemos que resolver esta parte del problema. Ya está muy bien simplificado el problema. De todo lo que teníamos acá, nos queda esta parte del problema. Entonces nos quedaría un solo logaritmo, no olvidemos de poner la base 7, y tendríamos, aplicando la propiedad, que dividir 72 sobre 7. Y ahora sí pasamos a bajar o a copiar, mejor dicho, la parte izquierda de la igualdad, que es igual al logaritmo de x en base 7. Acá podemos ver que el problema ya se encuentra resuelto. ¿Por qué? Porque tenemos una igualdad de logaritmos en las mismas bases. Por lo tanto, el x, que es el argumento, es igual al 72 sobre 7, que es el otro argumento. Simplemente el problema está resuelto. Esto no lo tomamos en cuenta y el problema, como vuelvo a repetir, se encuentra totalmente resuelto. La respuesta sería 72 séptimos. Y así hemos hallado la variable x utilizando diversas propiedades de logaritmos, que son las más utilizadas para cada caso de este tipo de problemas.